hablamos del cine. Pero no del cine de la pantalla grande, que una entrada por aquí te sale entre 12 y 15 euros, sino del cine des kleinen Mannes, de la gente común, como tú y yo. Vamos, los que no tenemos la pasta para ir al cine todos los días, la televisión. Sí. Hoy hablamos de la televisión. Primera cosa importante cuando te vienes a Alemania: vas a pagar por ello. Imagínate que te empadronas en tu primer piso, en tu casa. Gracias. Y ¡pam! Te viene la factura. Sí, se llama GEZ. O en largo, cada hogar en Alemania tiene que pagar una cuota mensual para los medios audiovisuales públicos. ¿Y si no pago? Te recomiendo que te informes al respecto. ¿Hay algún truquillo, alguna cosa que se pueda hacer para ver si no sale tan caro, para ver si te puedes librar de ello? Pero la verdad es que es mucho más cómodo, mucho más tranquilo si lo pagas y aprendes a disfrutarlo. Porque cosa número 2, el dinero que pagas se va para los canales de televisión, los canales de internet públicos. Los canales públicos pueden ser espectaculares. Sí, lo digo en serio. Los canales públicos están obligados a ofrecer contenido imparcial y objetivo, sea en documentales o en las noticias. Por ello, puedes esperar alta calidad, al menos en algunas cosas selectas. Während Einheiten aus Norwegen und den Niederlanden mit modernen Panzern vor Ort sind, die auch funktionieren, setzt die Bundeswehr unter anderem auf Fahrzeuge, die schon Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Aber der Funk ging damals auch schon immer nicht. Cosa número 3. Te presento algunos de los programas a los que me refiero. Comparado con otros países, Alemania tiene una larga historia en lo que es la televisión y lo que es el cine. Muchas de las técnicas, de los cortes, de los efectos que se conocen hoy en día tienen su origen en el cine alemán. Muchos programas de televisión que se siguen emitiendo hoy en día tienen varias décadas de historia en la espalda. Por ejemplo, cada día a las 8 puedes ver la Tagesschau, el programa de noticias, el noticiero más famoso y más duradero que tenemos en Alemania. Durante 15 minutos te presentan con las noticias del día y después con el tiempo que va a ser los próximos días. Incluso se ha expandido ese servicio con pequeños programas de 5 minutos que se emiten antes, sea sobre la bolsa, sea sobre algo científico, con lo cual en los 15-20 minutos que dura todo el programa te quedas bastante bien. La mayoría de las películas y series, a diferencia de España, empiezan por ello a las 8:15. Es algo que puedes ver en casi todos los canales de televisión que tenemos. Otro ejemplo ilustrado es el Tatort, una serie de crímenes que se emite cada domingo y que, si has visto la intro, la portada, ya tiene una historia también de varias décadas. Dos cosas más que me parecen muy buenos son, por un lado, los programas dedicados al consumidor y por otro, los programas de comedia o de humor. Te explico por qué. En los programas de consumidor, como por ejemplo Wieso o Markt, se recogen historias de consumidores que han tenido problemas o que han sido víctimas de fraude por parte de las empresas. También se recogen algunos tests de calidad, ¿no? ¿Qué es mejor, la comida ecológica o la comida producto de masa? Te informa sobre temas de leyes, temas de seguro, todo para que puedas evitar cometer los mismos fallos o para sacar el mayor provecho posible de tu dinero. Los programas de humor en Alemania son especiales porque hay una larga tradición del humor satírico, de meterse con las personas que están en puestos importantes, con cargos importantes.
Y así muchos más. Programas de yoga, de deporte, programas de gente vendiendo cosas, programas para niños y programas para la población mayor. Hier, Jungs, ja? Da können wir mal sehen. Cosa número 4. Alemania es un país de la inmigración, siempre lo ha sido. En las últimas décadas se ha visto un declive casi continuo de la población natural alemana, por lo que cada vez es más importante que venga gente, mano de obra, expertos, etc., desde fuera. Esta evolución también se refleja en los medios de comunicación, en la televisión, en donde, a diferencia de otros países, como por ejemplo España, existe una gran cantidad de personas de otras etnias, otras culturas y otras religiones. Un caso especial es el canal de televisión Arte, que emite producciones, programas que se han hecho en alemán y en francés y que se pueden, según en donde estés, cambiar de un idioma al otro. Incluso hay un programa dedicado a la minoría de los sorbios, que están emparentados con la cultura eslava y que viven en Alemania del Este ya desde hace varios siglos. Cosa número 5. Hasta la caída del muro de Berlín en 1989, Alemania estuvo dividida en dos mitades. Una que desde la Segunda Guerra Mundial estuvo ocupada por la Unión Soviética, la parte del este, y otra que estuvo orientada más hacia el capitalismo y hacia Estados Unidos, que es la parte del oeste. Esta división dio lugar a dos tipos de televisión diferentes. Por un lado, la inspirada en el comunismo, por otro, aquella dedicada al mercado abierto. Esto hizo que en el lado oeste floreciera una gran cantidad de canales de televisión y programas diferentes, a veces un poco locos. Casi todo lo que viene de Estados Unidos se adopta de una forma u otra. 6. Y llegó el internet. Y con ello las series de Netflix. 몰랐어 이렇게 아픈지 몰랐어 이렇게 보고 싶을지 조금씩 내 맘에 물들어 어느새 온통 Ya la mayoría de los jóvenes entre 14 y 29 años consumen más servicios de streaming y plataformas como YouTube que la televisión clásica, lo que obliga a los canales de televisión a adaptarse a los tiempos nuevos. Con lo que llegamos a lo mejor de este vídeo, mi recomendación de los mejores canales que puedes encontrar en YouTube para disfrutar del dinero que has pagado. Muchas gracias por verme y te aseguro que volveremos a verlo.